Empiezo a leer Nuestros Muertos. Segunda parte 10. Muévete retrasado. Antes de arrancar, Madeo le hizo la bayoneta al tipo que le había creado porque el semáforo se había puesto en verde y derivó de activo que lo seguía. El resto de los insultos no los entendió gracias al bocinazo de un autobús a otro motorista. Un día más cruzando Barcelona. Pitidos, gritos, frenazos secos, golpes y mucha mala leche, todo bajo el cielo azul que los turistas miraban extasiados. El cielo azul estaba francamente sobrevalorado. Antes de salir de casa, Madeo le había subido el café y las pastillas de la mañana a la Lola. Desde que volvía a beber tanto, le había ajustado la medicación. No quería que sufriera alguna crisis. Ella se lo tomaba todo con la fe que le habían otorgado los años que Madeo llevaba poniéndole inyecciones y suministrándole pastillas. Y suministrándole pastillas. Él era el camino que hacía posible que ella se quedara en casa. Pero ahí estaba
el sonido sordo, a madera innoble de las latas de aluminio vacías que salían de la bolsa que había tirado esa mañana al contenedor amarillo antes de marcharse. Sin embargo, era más discreto que los escandalosos botellines que había que tirar uno a uno. No le gastó imaginarse a alguno de los vecinos llevando la cuenta y los comentarios en el mercado y en las tiendas del barrio. Parece que la Lola, la niña del indiano, vuelve a las andadas. Abarcó la modo en su lugar habitual al levantarla sobre el caballete. Sintió un dolor agudo en el hombro derecho. Otra vez la pasaba de vez en cuando. Era una vieja lesión, uno más de los dolores, no muy graves, pero insidiosos que le recordaban la edad. Ni siquiera era una lesión con una buena historia detrás. No se le había hecho una pelea callejera, tampoco practicando deporte. Había sido, por llamarlo de algún modo, un accidente laboral. Había intentado coger en el aire un boli que se había vuelto a rotar sobre la mesa y ni siquiera había logrado frenar la caída. Patético, levantó el brazo derecho, como se asustará a alguien. En realidad, solo al dolor. Ello muy Fried tocaba llamar al oficio y desistir, moverte como si no sintiera el pinchazo cada vez que movía el brazo, no por espíritu de mortificación cristiana, sino porque sabía que hacía ya unos años que había basado la línea en la que toda merma
física puede ser irrecuperable. Así que saltó al bordero de la finca con un jovial gesto de la mano, esperando que el crujido del hombro no se hubiera oído desde la mesita del guatemalteco y subió como siempre por las escaleras hasta las oficinas de WHO. Esta semana cerraba en seguimiento de Cristina Abreu. No había amante, solo buen marido paranoico o buen marido que estaba pensando en la posibilidad de ser infiel y necesitaba una excusa moral. No sería la primera vez. Hoy prepararía el resumen de las observaciones. Unos golpecitos en la puerta de su despacho anunciaron la aparición de Oresa. ¿Qué querría ahora? Si era por el novado, le diría que le faltaba paciencia, pero que era algo que se podía acabar adquiriendo, que se lo quedaran o que lo echaran a él. Sinceramente, le daba bastante igual, ya que no le correspondía tomar tales decisiones, y eso también empezaba a resultarle indiferente. Estaba pensando, no, era mentira, había sido justo al ver entrar a Oresa cuando decidió que volvería a abrir. Detectives Hernández, con quien quisiera unirse. Nora estaba casi seguro de que sí. A Ayala también parecía apetecerle. Amanía sin ella no sería. Detectives Hernández querría como socia hija. Seríamos todos socios sin jerarquías. ¿O llego demasiado tarde? Mateo, ¿me estás escuchando? Olesa le impidió responder a esa pregunta. Sí, perdona. Marcelo estaba acabando una frase. Estoy preparando los papeles para sembrar. Estupendo. Pero ¿lo puedes dejar para más tarde?
Sandy y yo querríamos hablar un momento contigo. Ahora, si pudieras, Sandy nos espera en su despacho. Se levantó y siguió a Oreza hasta el despacho de Wilke. Aquí lo tenemos, anunció Elisa. Santiago Wilke no se levantó, sino que le señaló una de las dos sillas frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Oreza se sentó al lado de Madeo. Mira, Madeo, voy a ir directamente al grano, sin preámbulos, dijo Wilke, y miró a Oreza, quien asintió con la cabeza. Tú dirás. Madeo se echó hacia atrás y puso las manos sobre el regazo. Estaba tranquilo, preparado para lo que tuvieran que decirle. El caso es que vamos a reestructurar WHO. Queremos mejorar las cooperaciones con agencias de otros países. El crimen moderno no conoce fronteras. Por eso las agencias no deberían verse limitadas a sus jurisdicciones nacionales, a quien todo le resultase menos indiferente. Habría hecho tal vez un comentario impaciente o jocoso sobre el hecho de que Wilke hubiera prometido que no habría preámbulos. Madeo se limitó a bañarse mejor en el desbarto para aliviar la tensión en el hombro y a soltar un condescendiente, muy acertada observación. Por eso, me cedo a emprender una serie de cooperaciones con agencias en Francia, Alemania, Italia, y si no nos ponen demasiadas trabas, esos chiflados del Brexit también en Gran Bretaña. Ya veremos, dijo Oreza. Y por eso, y porque no se nos
ocurre que haya nadie más indicado para esta tarea. Queríamos preguntarte si te gustaría ser socio de la empresa, la HTWHO Madeo, Work Hernández y Olesa. Madeo se llevó la mano a la boca. El hombre protestó un poco, pero no había lugar para el dolor en ese momento. La verdad es que nunca se me había pasado por la cabeza tal posibilidad. No sé qué decir. Los otros dos se miraron y se sonrieron como dos reyes magos que acababan de ofrecer a un plebeyo Papá Noel, aunque fuera para hacer en medio. Gaspar, el que menos gracia tiene de los tres, confundían su desconcierto con alegría, porque ahora también ellos llegaban tarde, ¿o no? De suicidar su propia agencia era una quimera. El efecto de la emoción de volver a trabajar con sus hijas y Ayala es que no tienes que responder de inmediato. Hablado en casa. Bien Saro, dijo Worky, como complacido por el efecto de la noticia, pero tampoco demasiado. María encendió el ordenador en la agencia. Esa mañana, Rodrigo le había organizado un par de citas con posibles clientes. Ojalá alguno de los casos fuera algo más lucrativo. Los números de la agencia seguían sin ser oyentes, cubrían sus surtos y el alquiler de los despachos, pero no todos los meses, y no tenían grandes ahorros de los que tirar. Entendía que en el pasado su padre cogiera cosas en negro para sacar el negocio adelante, pero eran casos que le ofrecían porque se movía en
ambientes más bien turbios. Ella no tenía los contactos. Ayala seguramente sí, pero a María no quería pedir en su propia agencia los detectives Hernández, a cuyo frente había solo buen jefe, Madeo Hernández, su patrone, se había vuelto un demócrata, el que siempre le pedía que la familia es jerarquía. Cuando había cambiado y encima ella había podido imponer una condición por la tarde, su padre hablaría con Rafael Rocamora. Iba a ser duro. No habían encontrado a su hijo, pero le entregaban jerones de lo que pensaban que era. Abrió el bolso, pero el bloc de notas no estaba allí. No podía haberlo olvidado en casa, pues desde ayer, después de salir de la reunión en la antigua agencia, no había vuelto a escribir nada. Lo habría olvidado precisamente allí. Se acercaría después de hablar con los posibles clientes. Uno anuló la cita poco antes de la hora convenida. La segunda se marchó indecisa. Era una mujer que sospechaba de su marido, pero no estaba segura de querer saber. Se llevó la tragedia en un gesto inútil de cortesía. Si los había llamado, ya sabía dónde estaban. Al mediodía. En cuando entró en el despacho de detectives Hernández y vio allí a Nora, sentada al escritorio de su padre. Aún se acrecentó más su mal humor. La cara de satisfacción de su hermana era algo molesto, casi obsceno, el gozo con que trabajaba, el empuje con que se colgaba del
teléfono para llamar a posibles amigos de Armand. El detalle con que resumía las conversaciones, organizaba la información, buscaba, encontraba, lo hacía con la mezcla de ligereza y aroma de quien ha nacido para algo, como si no le costara, porque no le costaba, como de vuelta la lengua materna, pero si la que aprendes después de adulta. Nora era una detective, nada ella. En cambio, siempre sentía que tenía que esforzarse. Desde siempre, María había necesitado competir con su hermana. Sospechaba que Nora, en cambio, no necesitaba competir con ella. De modo que una vez más se esforzó, esta vez por no dejarse arrastrar por su malestar. Se sentó frente a ella. Repasó la lista de personas que había elaborado a partir de las fotos del salón. Las redes sociales, algunos papeles que Armand tenía en casa. Escuchó el relato de algunas conversaciones y la tabla con la que Nora le demostraba la imposibilidad de encontrar amigos. Eso, Armand se le parecía, cuando el trabajo la hubo se heredado un poco. María le dijo a su hermana, ya sé que puede a favor de continuar con el caso, pero sigo sin verlo claro, me preocupa mucho. Sí, tenemos ciudadano. No tiene por qué pasar nada. Lo digo también por mamá. Está enfadada. Ya se lo pasará. Esta vez no podría decir que le hemos escondido nada. No es que esté enfadada. Está mal. ¿No la ves? ¿No lo ves? ¿Qué es lo que tendría que ver? Las cervezas, las fotos de muertos, nada nuevo. María negaba con la cabeza. No podía creer que su hermana estuviera tan ciega y no aguantaba el tono despreocupado de sus respuestas.
No lo quieres ver. Tú has estado todo el tiempo tranquila en tu escuela de niños viejos con tu considero que te cuida cada noche y qué que ahora te largas alegremente de la escuela y te vienes buenato a jugar a detectives. Y cuando te artes, pues nada, a ver qué te sale. Nora se echó hacia atrás y cruzó los brazos sobre el pecho. A ti lo que te jode es que mamá me llamará a mi padre que vigilase a babá. Es eso, ¿verdad? No lo podían negar. ¿Por qué te molesta tanto? Porque las razones más profundas suenan ridículas cuando se dicen en voz alta. Todo lo que le venía a la boca era cierto y era doloroso, pero en cuando lo verbalizara sería pueril y estúpido. No te habrías cabreado tú si hubiera sido al revés. Pues claro, y mucho. Que de Nora se llevó el índice a los labios y señaló la puerta del vacío. Después cogió un papel de la mesa y escribió: Mamá está viendo. Amalia dio un desvinco. Su hermana se tocó la oreja. Nora tenía un oído extraordinario y ahora igual sospecha que le hemos descubierto porque se está yendo, le dijo en un susurro. La idea de entrar en el vacío, su pequeño santuario, y toparse con su madre acazabada en la oscuridad, le avivó por unos instantes los miedos infantiles, pues se habrá marchado encantada de saber que nos estábamos peleando, respondió Amalia también en voz baja, y con esto zanjó la discusión. Le quedaba, eso sí, una pregunta pendiente. Dime una cosa, ¿qué opina Sergio de que hayas dejado la academia? No está muy de acuerdo, pero está contento de que no le ocurre nada. ¿No le ocurras nada?
el corazón le dio un vuelco. Del presente, del pasado no sabe ni sabía nada. Su hermana mayor debía de estar hecha por dentro de cajedad gas y perfectamente quedadas para saber que guardaba en cada una de ellas y con quien las compartía. Así debía de funcionar también la mente de ese impostor Armand. Un banco de datos bien organizado donde siempre encontraba la información que necesitaba. Volvieron al trabajo. No tiene amigos, no tiene novia. ¿Dónde puede estar escondido nuestros impostor? A María le pareció percibir una receta malvada que provenía del vacío. ¿Estaba su madre otra vez detrás de la puerta? ¿Tú también lo has oído?, le preguntó Nora.